Bueno, y hoy aquí en Buenos Días Canarias ponemos el foco también sobre la vacunación infantil, porque en los últimos años se ha registrado una ligera caída en la administración, Marta, de determinadas vacunas a los niños y niñas. Sí, a estas alturas poca gente duda de la eficacia de las vacunas para reducir el impacto de determinadas enfermedades o incluso hacerlas desaparecer del todo, pero como dices, Antonio, en los últimos años se ha reducido un 3% la administración de la vacuna de la triple vírica, esa que protege contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis. ¿Por qué? Pues es algo que nos preguntamos hoy y que vamos a hablar ahora mismo en nuestra mesa del Buenos Días Canarias. Yo te despido hasta mañana. Gracias. Nos acompaña en nuestro plató Luis Ortigosa, que es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Marta. La primera pregunta que queremos hacerle es ¿por qué cree usted que se está produciendo esa disminución de las vacunas o el aumento de los padres que prefieren no vacunar a sus hijos contra estas enfermedades? Sí, bueno, yo creo que todo el cansancio pandémico de la otra gran pandemia, de la otra gran infección por coronavirus, es la que ha hecho que muchos padres hayan bajado la guardia un poco ante el calendario de vacunaciones sistemáticos que estamos aplicando en España desde hace 40 años. Desde hace 40 años que se empezó con 7 vacunas, ahora estamos vacunando frente a 16 enfermedades a todos los niños y adolescentes, distintos tipos de meningitis, sarampión, papera, rubeola, polio. Algunas enfermedades están en plan control de ser eliminadas, como el sarampión, que es el caso concreto. Y hasta ahora en España no ha habido nunca ningún problema. Las coberturas para tener a raya el sarampión es que de cada 100 niños, como mínimo 95 estén bien vacunados, es decir, que tengamos un 95% de cobertura vacunales y en 2 dosis. La primera dosis, que se administra a los 12 meses, funciona. Pero efectivamente en estos 3 años hemos visto que muchas comunidades autónomas están bajando del 90% y eso es un peligro porque genera lo que llamamos bolsas de susceptibles, es decir, bolsas, grupos de niños no vacunados que cuando algún enfermo de sarampión que venga de Europa o de África entre aquí y contacte, pues puede generar problemas. Entonces, de hecho, Canarias es una de las comunidades que está un poquito levemente por debajo de esa recomendación que hace la Asociación Española de Pediatría. ¿Cómo se convence a los padres y a las madres? Yo creo que a los padres hay que reconvencerlos diciéndoles que volvamos a como estábamos antes del año 2019. Con la vacunación frente a COVID han surgido controversias, en fin, y gracias. Y yo creo que quizás el mensaje único que debamos hacer frente a la COVID es: la vacunación ha funcionado. Recuerden ustedes cómo estábamos hace 3 años, en el año 2020, y cómo gracias a una vacunación masiva, más del 90% de la población española vacunada, tenemos en control la pandemia. Bueno, las otras enfermedades están controladas desde hace muchos años, el sarampión, la polio, la difteria, el tétano, etcétera, etcétera. Con lo cual, los padres no tienen que tener ningún riesgo, ningún miedo a seguir vacunando a sus hijos frente a las vacunas que llamamos clásicas. Esas vacunas están en los centros de salud y lo único que tienen que hacer es mantener las recomendaciones que hacen sus pediatras y sus enfermeras pediátricas para que acudan a cada edad a vacunarles. Hay un cierto temor entre los padres que deciden no vacunar. Se suele asociar, por ejemplo, la incidencia de autismo en nuestro país con algunas vacunas. Por ejemplo, según datos de la Confederación de Autismo de España, 1 de cada 100 nacidos podría tener autismo o es diagnosticado con esto. ¿Tienen razón al asociar esa incidencia del autismo con las vacunas? Ninguna. 1 de cada 100 niños puede tener autismo con o sin vacunas, habiéndose puesto unos pantalones de color azul o de color blanco. Es decir, no hay ninguna relación y está más que establecido entre autismo y vacunación, concretamente con la vacuna del sarampión. Esto fue un bulo que surgió en el año 1998 y ya está más que demostrado de que fue un bulo. Además fue un fraude por parte de un grupo de médicos ingleses que quisieron hacer esta asociación y afortunadamente se desmontó ese bulo, pero aún estamos sufriendo las consecuencias y quizás algunos padres, muy pocos en España, todavía pueden pensar esa asociación. No hay ninguna asociación. Las 4 principales sociedades de autismo de España hace ya muchos años, hace ya más de 6 años, que emitieron un comunicado conjunto diciendo que no había ninguna relación entre sus hijos autistas y la vacunación. Por tanto, por favor, familias, padres, ciudadanos que estén oyendo, no hay relaciones entre las vacunas que ponemos y la presentación de niños autistas. Estos son movimientos contrarios a la vacunación que difunden continuamente problemas con cualquier vacuna y lo único que hacen es generar este tipo de dudas que hacen que padres muy conscientes de la importancia de las vacunas a veces tengan dudas.
no tengan dudas. Y si tienen dudas, pregúntenos a nosotros, pregunten al Comité Asesor de Vacunas, pregunten a su pediatra en el centro de salud, a su enfermera en el centro de salud, o entren en páginas seguras de Internet, vacunasaep.org, es decir, la página del Comité Asesor de Vacunas, que ahí hay respuestas científicas. No entren en Internet y busquen vacunas y autismo, porque se van a encontrar con una maraña de mentiras y de mitos. Mencionaba usted hace un instante la vacuna contra el coronavirus. En verano estaba en un 35% la población infantil que se le había inoculado ese suero aquí en Canarias. ¿Han conseguido avanzar? No, no se ha conseguido avanzar. En este momento aquí en Canarias no hemos alcanzado el 40%, y es por eso, porque realmente si la vacuna de los niños hubiese estado simultáneamente al mismo tiempo que la vacuna de los adultos, es decir, en diciembre del año 2021, prácticamente ya tendríamos el 90% de los niños muy bien vacunados. Pero la vacuna de los niños llegó tarde, llegó en diciembre del año pasado, y justo cuando estaban vacunándose prácticamente todos los niños y la estrategia de vacunación de 5 a 11 años empezó su marcha, apareció una nueva variante Omicron que se generalizó, y muchos niños que habían ya recibido una primera dosis o que iban a recibirla enfermaron levemente, y por tanto muchos padres han decidido pues pausar esa vacunación y estar a la espera. Y en este momento no se ha superado el 40% de vacunas frente al coronavirus aquí en Canarias. Ese contagio casi masivo que pasó Sí. La población infantil con Omicron, ¿puede haberles ayudado a inmunizarse contra la COVID? Claro, claro. O sea, uno se inmuniza de dos formas, o de forma natural, adquiriendo la enfermedad, cualquier enfermedad, sarampión, varicela, coronavirus, o vacunándose pasivamente mediante las vacunas. Las vacunas lo que hacen es generar dentro de la persona que es vacunada una respuesta inmune para que cuando tome contacto con ese virus, el que sea, el organismo ya esté preparado. Bueno, pues una enfermedad natural puede prevenir. Lo que sí sabemos, además con coronavirus, y ya cada vez tenemos más artículos potentes, es que lo que se llama inmunidad híbrida, es decir, la inmunidad que genera el haber tenido la enfermedad y al mismo tiempo el estar correctamente vacunado, el sistema inmune de ese individuo, de ese niño o de ese adulto está mucho mejor preparado frente a nuevas variantes, y de hecho ahora va a empezar la vacunación para mayores con cuarta dosis. ¿Y qué recomendación le haría usted a los padres, a las madres de niños en esa situación, que hayan pasado la enfermedad hace algunos meses? ¿Cómo deben proceder ahora? A los niños que han tenido ya el SARS-CoV-2, si recibieron una primera dosis y posteriormente enfermaron, ya no hay que administrar más vacunas. Ya con una sola dosis, en principio, con los conocimientos que tenemos, en este momento no es recomendable o no es importante vacunarles. No sabemos qué va a pasar dentro de un año, cuando veamos que este virus se ha quedado entre nosotros y probablemente no nos genere más problemas que los que anualmente generan otras enfermedades respiratorias, como puede ser la gripe. Entonces habrá que pensar si habrá que vacunar a niños con enfermedades de riesgo, a adultos con enfermedades de riesgo. Con lo cual, yo a los padres les digo que estén un poco expectantes a lo que las autoridades sanitarias van a proponer. ¿Y si no se les hubiera administrado ninguna vacuna, pero se han contagiado de la enfermedad? Igual, tienen ya la inmunidad por la propia enfermedad natural, y ustedes saben, hay muchos niños que han enfermado 2 veces frente al coronavirus, algunos de ellos con una primera dosis, algunos de ellos vacunados y después la enfermedad, con lo cual la parte mejor para los niños pequeños por debajo de 11 años es que la enfermedad por coronavirus es una enfermedad que afortunadamente no se ha cebado en ellos, y a muy poquitos les ha producido enfermedad grave. Sin embargo, ha producido una gran expansión de la enfermedad y prácticamente casi todos los niños se han enfermado. Pues Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, seguro que esta entrevista ha servido para arrojar luz sobre dudas de muchas madres, de muchos padres, así que gracias por darnos. Esperemos que sí, y insisto siempre, si ustedes tienen dudas, pregunten a quien sabe, a su pediatra, a su enfermera, pero no a Internet. Internet es una herramienta que tiene muchos virus, y uno de los virus peores que tiene es el virus de la desinformación, de mitos y tabúes en contra de las vacunas. Gracias por habernos acompañado. Buenos días. Gracias a ustedes.